Muy buenas noches. Yo pienso que algo importante a tomar en consideración a la hora de realizar un programa de investigación es pues tener la certeza que de lo primero que hay que hacer es efectivamente investigar, consultar y no tener el resultado que uno quiere, sino el resultado que es, para tener entonces esa verticalidad necesaria de mantener a la sociedad, al grupo de personas que te ven y que te siguen, bien informados y realmente con la verdad y no con lo que yo deseo y quiero que sea. Entonces, tomando esto como premisa y como realidad de todo el tiempo que tengo haciendo televisión y programas de investigación, partimos siempre de ese punto y por eso podemos seguir con la frente en alto. Buenas noches y vamos a presentar nuestro primer contenido. En el 2021 se creó mediante decreto un equipo de juristas para recuperar los bienes y fondos sustraídos al Estado mediante acciones legales. 4 años después, el presidente Luis Abinader dio a conocer los logros de este equipo de recuperación del patrimonio público. Oigamos. Se han recuperado ya 6.500 millones de pesos, 6.500 millones de pesos que entrarán en el presupuesto en este semestre, en este próximo semestre. Eso se ha recuperado, 3.500 de recuperación directa y 3.000 millones en el caso de las EDES. Y hay en casos en cursos 130.000 millones de pesos. Luego de oír al presidente Abinader decir eso hace unas 2 semanas, pedimos a través del libre acceso a la información pública, pues todos los datos de quienes habían devuelto ese dinero para ver si obteníamos más nombres de los ya conocidos en la prensa local, que a través de varios reportajes se han dicho porque han llegado a un acuerdo legal con la Procuraduría. Entonces ahí, pues luego de esperar los días y los días, nos llegó un reporte que había cosas que no se entendían. Vamos a hacer un desglose de lo que nos enviaron y después vamos a tener la entrevista con el coordinador de este grupo de abogados para ver por qué algunos datos no se dieron. Luego de recibir la respuesta de recuperación de patrimonio público, establecen que este grupo ha recuperado más de 3.390 millones a favor del Estado dominicano. De ese total, 1.049 millones han sido depositados en efectivo en la cuenta única del Tesoro y 2.112 millones en bienes e inmuebles entregados al Incavide para subastas, y otros 228 millones están acordados y pendientes de ingreso. De Operación Medusa, iniciado en junio del 2021, encabezado en este caso por el ex procurador Jean Alain Rodríguez, hubo acuerdos que han permitido recuperar más de 457 millones de pesos en efectivo. Resalta el caso de Lisandro Macarrulla Hijo y MAC Construcciones, que devolvieron 124 millones por la construcción de las áreas administrativas de la cárcel Las Parras. Otros implicados que llegaron a acuerdos: José Antonio Santana con 3.9 millones, Ricardo Carrasquero con 700.000 y Sid Hudson en Estados Unidos 29.4 millones en bienes. Llama la atención acuerdos por 84 millones en efectivo y 195.6 millones pendientes de ingreso, y no identifican a los responsables, referidos solos como terceros civilmente responsables. En Operación Calamar, investigación iniciada en 2023, involucra a los exministros Donald Guerrero, Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta, acusados de financiar campañas políticas del PLD con fondos obtenidos ilegalmente, y se han recuperado 433 millones en efectivo y 1.916 millones en bienes.
Entre los principales devolutores está Ramón Emilio Jiménez con 300 millones en efectivo y 415 millones en bienes. Fernando Crisóstomo Herrera, 60 millones en efectivo y 1.041 millones en bienes. José Arturo Ureña Pérez, 40 millones en efectivo y 460 millones en bienes. Valdemaro Valles y Camilo Peña, 33.7 millones. Operación Antipulpo. Iniciada en el 2020, esta operación desmanteló la red vinculada a Alexis Medina, con un fraude estimado por la Procuraduría en más de 4.500 millones, pero recuperados muy poco hasta ahora. 124 millones en efectivo, incluyendo a Julián Esteban Suriel Suazo con 64.4 millones y 3 millones en bienes. Francisco Pagán, que falta pagar la totalidad, 40 millones. Y Víctor Encarnación, quien fuera ex OISOE, 20 millones. La operación Coral y Coral 5G, que está involucrado Adán Cáceres Silvestre, ex jefe del QC y jefe de la Guardia Presidencial, con su red de desfalco mediante entidades religiosas y empresas de fachadas. Solo se ha recuperado del empresario César Félix Ramos Ovalle, dueño de una estación de combustible que nunca surtió productos y devolvió 18 millones tras admitir su implicación. Hay casos como que en el 2022, tras gestión del equipo, se recuperó formalmente el inmueble que alberga la Embajada Dominicana en Panamá, valorada en 142.4 millones, cuya propiedad no había sido formalizada pese a estar pagada desde el 2017. Otros casos relevantes está Juan Francisco Mansueta, quien fuera alcalde, y Román de Jesús Vargas, diputado del PRM, que devolvieron 8.3 millones en anomalías en compra de terrenos en Monte Plata. Castillo R. Diseños y Construcciones devolvió 7 millones sin precisar el daño. Y Ángel Ricardo Valentín Rosario devolvió 511.000 al Ministerio de Educación. Era un suplidor del Ministerio en 2018. Llama mucho la atención que la mayoría de los acuerdos están bajo el formato de terceros civilmente responsables, por lo cual no se identifican los nombres de estos que devolvieron dinero tras irregularidades con el Estado dominicano. Transparencia internacional. Para completar lo que estableció el presidente en esa oportunidad, faltan unos miles de millones de pesos que corresponden a las empresas distribuidoras de electricidad. Recuperación que este equipo, llamado Equipo de Recuperación de Patrimonio Público, no participó. Por lo tanto, no nos pueden dar los detalles de esto. Bueno, para precisar y aclarar algunas dudas de este documento, nos acompaña Fernando Enríquez, coordinador general del Equipo de Recuperación Patrimonio Público. Muy buenas noches, gracias por aceptar la entrevista. En la respuesta que ustedes nos envían, hay un dato que nos llama mucho la atención y por eso estamos haciendo contacto con ustedes. Y es que la mayoría de los que han devuelto dinero, algunos de ellos pocos montos, muchos otros, pero hay una gran preocupación de un término que utilizan ustedes llamado terceros civilmente responsables. ¿A qué se refieren? Bueno, se trata de personas que no fueron imputadas por el Ministerio Público en su acusación y a las cuales, pero sí en la descripción fáctica, se detallaba que podían tener algún nivel de participación en el aspecto económico. Entonces, respecto de esas personas o entidades, nosotros continuamos reclamándole el resarcimiento económico que debían de hacer al Estado, y esas empresas o personas optaron por llegar a una especie de contrato transaccional, evitar un litigio, evitar una confrontación con el Estado a cambio de resarcir ese daño económico. Y como parte de las condiciones para llegar a esos acuerdos, pues estuvo incluir la parte de manejar de manera confidencial esos contratos. ¿Eso de manejarlo confidencialmente es una ley o es una iniciativa que han puesto ustedes para quizás motivar a las personas a que firmen
y devuelvan el dinero. No, en cada contrato se discute las condiciones, no hay una prohibición de ley para hacerlo así, y consideramos que en el manejo confidencial y discreto de este tipo de acuerdos contribuye en generar un clima de confianza a otros potenciales personas que pueden estar en situación similar a que lleguen a un acercamiento y hagan ese resarcimiento patrimonial del Estado de manera voluntaria, sin tener que acudir a procesos prolongados, costosos, y que no benefician a ninguna de las partes hacerlo. Veo también que hay recuperaciones pendientes por ingresar. ¿Tienen un tiempo límite para dar el chance de devolver o pueden tomarse todo el tiempo que quieran? No, todos tienen plazos determinados. En algunos de los casos no se ha agotado el plazo, en otros casos incluso hay algunos que están en incumplimiento y se tendrá que accionar en contra de ellos por el retraso en el pago. Al hablar del tema en la semanal, el presidente Abinader afirmó que en el proceso se han encontrado con situaciones muy difíciles, donde la tarea no ha sido fácil porque el equipo ha tenido resistencia de hasta funcionarios, acceso limitados a información internacional, presión de poderes fácticos, limitaciones legales y logísticas. ¿Es así? Completamente, o sea, la misión que se nos ha responsabilizado tiene grandes repercusiones, se tocan intereses de todo tipo y es natural pues que haya una resistencia hacia un modus operandi distinto que es el que se procura. Otra inquietud es que nos dicen que de los 6.500 millones de pesos, 3.000 millones de pesos que se han recuperado corresponden a recuperaciones de las EDE, pero eso de que ustedes no pueden dar mayores detalles sobre esa situación, no lo entendemos. ¿Es porque ustedes no lo trabajaron, no fueron el equipo de recuperación? Entonces, ¿quiénes fueron? No, ¿El equipo de recuperación? O sea, como muy bien aclaró el presidente en su deposición, en los montos que él reportó como recuperados hay una parte que fue una iniciativa distinta a la que nosotros llevamos, que se trató con otro equipo de abogados. Ustedes firman un contrato de cuota litis con el Estado, con el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. ¿Cuántos serían ustedes del trabajo que realizan, de la recuperación de este patrimonio? Sí, el contrato con el Estado es, nosotros cobramos según se produzcan recuperaciones. Todo el equipo recibe un 15% de lo recuperado que se distribuye entre un equipo que es de más de 20 abogados. Bueno, pues muchas gracias. Ya conocemos un poco más de este equipo, de este team de recuperación de estos bienes de personas que de una u otra forma la Procuraduría entienden que aun cuando no hay algún peso específico de mucha participación, sí obtuvieron beneficios del Estado y aun cuando no fueron encausados, sí pudieran devolver ese dinero y para eso están ustedes, ese equipo, para que se devuelva el dinero de estas personas que se beneficiaron de forma irregular del Estado. Buenas noches y gracias por la entrevista y aclararnos esos puntos. Se ha dicho de paso, pedimos a la Procuraduría General de la República los 3.000 millones de pesos de las sedes, quienes lo devolvieron, en qué circunstancias y en qué operativo de los que ellos realizan. Todavía estamos en espera de esa respuesta. Seguimos.